bendiga de una manera en especial en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz de Dios y la misericordia estén contigo donde quiera que estés y con quien estés. Esto es Promoviendo a Cristo. Te hago cordialmente la invitación para que te suscribas a este canal, para que des me gusta, les des like, compartas para que más personas sean edificadas. Sobre todo, activa la campanita para que contenidos como estos se te estén notificando en el nombre poderoso de Jesús. Keila, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de lo que es el mundo espiritual, pero no quiero empezar sin leer unos versos bíblicos que se encuentran en Efesios 6, su verso 12. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. La palabra de Dios, mis hermanos, es muy clara. La palabra de Dios habla de que hay un mundo espiritual aparte del mundo literal y natural en el que nosotros vivimos. La palabra enseña que nosotros no tenemos guerra contra sangre ni carne, enseñándonos que nosotros no tenemos guerra con nuestros hermanos, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Y que el mundo espiritual funciona con una jerarquía, con rangos espirituales. Por eso es que Pablo en esta cita bíblica cita los rangos, los principados, que son los que son más altos, luego le siguen las potestades, luego le siguen los gobernadores y luego le siguen las huestes. ¿Cuáles son estos principados? Aquellos que gobiernan naciones. Son entidades demoníacas sumamente peligrosas que gobiernan naciones. Son príncipes de naciones. Cuando nosotros vemos la petición de Daniel, que quería ser obstaculizada por el príncipe de Persia, nosotros vemos que desciende un arcángel a pelear con este espíritu. ¿Por qué? Porque la guerra tenía que ser, o la batalla, con uno que tuviera la misma jerarquía y el mismo poder que tenía este espíritu. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces nosotros nos encontramos peleando batallas en las cuales no estamos capacitados. Daniel estaba capacitado para hacer este tipo de peticiones, para que el Padre enviara un príncipe, un arcángel, a pelear con este principado. Porque Daniel era un hombre que vivía en continua oración. Nosotros podemos ver que Daniel oraba 3 veces al día y ayunaba. Inclusive en este tiempo hay muchas personas que le gustan hacer el ayuno de Daniel. Yo no voy en desacuerdo con esto, pero regularmente el significado de hacer un ayuno es abstenerse de alimentos. Hay ayunos para situaciones en específicas, pero no quiero redundar mucho en el tema del ayuno. El mundo espiritual es real y muchas veces nosotros lo tenemos en poco, en el sentido de que muchos cristianos no saben cuál es la batalla real que ellos están
librando. No están capacitados y no tienen un conocimiento y una revelación de la Escritura que le muestre la guerra espiritual que ellos están batallando. Por eso hay muchos cristianos con frialdad espiritual, cristianos que no oran, cristianos que no ayunan, cristianos que están fríos dentro de las iglesias, porque están librando batallas que se han entrado ellos a librarla y no están capacitados para librar estas batallas. Entonces, hay muchos cristianos también que están enseñando que el mundo espiritual es básico, que no es real. Vamos a ponerlo así, que no es real. Pero la Biblia enseña que sí es real. Y en ese verso bíblico que yo te cité, habla claro de que nuestra guerra no es con lo visible, sino con aquello que es invisible. Nosotros vemos un pasaje bíblico que dice, se encuentra en Santiago 4, en su verso 7, que habla de que nosotros tenemos que estar sometidos a Dios, resistir al enemigo y él va a huir de nosotros. Resistir no es que usted se va a quedar estático esperando que el enemigo le golpee. Resistir es oponerse en ese contexto a que el enemigo no ejecute sus planes. ¿Qué le quiero decir con esto? No podemos dormirnos. Los tiempos van de mal en peor y eso está escrito. Está bien cuando nosotros oramos y pedimos misericordia. Cuando nosotros oramos y le decimos al Señor que tenga compasión de estos tiempos. Que tenga compasión de aquellas personas que no están alineadas a su voluntad, aquellas personas que están siendo desobedientes, aquellas personas que no se están viviendo una vida en santidad. A veces nosotros oramos de esa manera, pero nosotros también tenemos que orar con entendimiento, entendiendo que ya en la Escritura esto está escrito. La Biblia dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, que vendrán falsos maestros, que vendrán falsos profetas. Y esto nosotros lo estamos viendo de más. Hay personas que ya no están predicando la palabra del Señor, que lo que están haciendo ahora es enseñando doctrinas de hombre y muchas veces hasta doctrina del enemigo. Porque dice Pablo en una ocasión que todo aquel que predique un evangelio contrario al que él ha predicado sea anatema. Anatema significa maldito. Y nosotros en este tiempo que estamos viviendo, que es crucial porque Cristo ya viene, mis hermanos. Ya nosotros estamos viendo las señales. No hay hijo para padre, no hay padre para hijo, habrá pestilencia, habrá terremoto, habrá muerte, la ciencia aumentará en gran manera. Todo esto es lo que describe la Biblia. Aunque no sea el fin todavía, pero es principio de dolores. Y yo estoy seguro que usted, al igual que yo, quiere salvarse. Entonces, debemos de tener mucha cuenta con esos demonios que nos están haciendo la guerra, que nos están influenciando para que nosotros no hagamos lo que corresponde, no tengamos una intimidad con Dios, no tengamos un lugar congregacional donde nosotros podemos crecer a nivel espiritual, a nivel ministerial. Tenemos que tener mucha cuenta con las doctrinas que al paso se han entrado en el pueblo de Dios.
A veces nosotros vemos cosas que van entrando y nosotros decimos, eso no es nada. Pero juntamente con eso vienen otras cosas que dan pie a que las demás cosas entren. Y eso es lo que ha pasado. Particularmente a mí me gusta más el evangelio de la iglesia primitiva. Cuando usted escudriña en los libros históricos, cuando usted ve la Biblia, la historia de la Biblia, usted se da cuenta que hay un evangelio que lo ejecutaba, vamos a ponerlo así, la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque era un evangelio severo, un evangelio fuerte, porque yo creo que el evangelio pesa, este evangelio cuesta, y el que está aquí en el evangelio está viviendo una lucha, una guerra por no irse al mundo, porque el enemigo constantemente está atacando nuestra carne, porque nosotros tenemos dos enemigos fuertes. Primero es nuestra carne, porque ¿cómo usted puede pelear con usted mismo? Y segundo es el enemigo. Las obras de la carne no son más que una llave que abre puertas para que los demonios en el mundo espiritual vengan a atacarlo a usted y vengan a atacarlo a mí, y vengan a atacarme a mí. Entonces, nosotros tenemos que vivir en constante intimidad con el Señor, en constante ayuno, en constante oración. Yo no sé qué era lo que tú hacías en el tiempo de antes, que has dejado de hacer. Yo no sé cómo te has alejado de Dios, que ahora no has encontrado el camino para volver. Pero sí te digo que hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Dice que el que se aparta y reconoce su pecado alcanza misericordia. Entonces tenemos que reconocer todos los días que nosotros somos pecadores, que somos personas que estamos expuestos a caer, que estamos expuestos a pecar. Pero tenemos que tratar de volver a levantarnos. En una ocasión yo tuve una baja espiritual muy fuerte. Y yo le voy a decir una cosa, yo no encontré a nadie que me dijera, ven a ayudarte, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer esto. Yo no encontré a nadie que hiciera eso, porque ahora se está viviendo un evangelio que dice que la salvación es individual y que cada quien se preocupe por su vida espiritual. Sí, yo tengo que preocuparme por mi vida espiritual, usted también tiene que hacerlo, pero si usted ve a un hermano que está caído, que no ha podido levantarse, ayúdelo. Dígale, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos, manito. Llámalo, dile, vamos para la iglesia. No te quedes hoy el servicio va a estar bueno. Y si usted tiene vehículo o cualquier forma de irlo a recoger, hasta vaya y recójalo. Porque es muy triste cuando nosotros vemos hermanos de nosotros que se descarrían y se van al mundo. Y nosotros a veces tenemos que quedarnos con las manos cruzadas. Ahora, si ya es que una persona, usted ya lo intentó todo y esa persona no se dio, ya eso es otra cosa. Pero también la salvación es una responsabilidad de todos, una responsabilidad colectiva. En el sentido de que yo tengo que preocuparme por usted y usted tiene que preocuparse por mí. Y eso es lo que establece la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos muchos cristianos que han caído, que no han podido levantarse. Y yo cuando estaba en ese lugar, yo tuve que empoderarme yo misma y decirme, no, yo no quiero ir a esa vida que yo vivía antes. Yo no quiero volver ahí, yo no quiero volver a estar ahí. Yo lloraba, yo temblaba, hincada de rodillas. A mí me daba escalofrío. A mí me daba de todo, hincada de rodillas, orándole al Señor para que me ayudara y me diera fuerza para yo no irme al mundo.
Yo no encontré a nadie que ni siquiera me llamara por teléfono y me dijera, ¿te pasa algo? ¿Estás bien hoy? ¿Amaneciste bien? ¿Vas para la iglesia? No encontré a nadie. Pero yo me propuse en el corazón salir adelante, levantarme nuevamente espiritualmente. Pero hay personas que Dios no le ha dado esta capacidad o que por una cosa u otra no tienen esta capacidad de levantarse solos. Entonces ahí es que la ayuda tiene que venir de los hermanos. Y nosotros vemos que el enemigo está atacando mucho a los hermanos, a las personas que quieren hacer las cosas bien, a las personas que quieren vivir obediente delante de la presencia de Dios, a las personas que quieren vivir santificados delante de la presencia de Dios. Usted ve cómo personas influenciadas muchas veces por el enemigo, porque no son ellos, son influencias directamente del enemigo que hacen que esas personas se levanten y maltraten el cuerpo de Cristo. Y yo estoy hablando del pueblo en general. Personas que a lo malo, como dice la palabra de Dios, le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y cuando una persona quiere hacer el bien, entonces ellos dicen que está mal. Y quieren hacerle creer que está mal. Y yo me voy más lejos. Ellos no le hablan por otro libro, ellos le hablan por el libro de la Biblia. Porque recordemos que cuando Jesús estaba en el monte, ¿qué dice la palabra? En Lucas 4, que va a ser tentado por el diablo. ¿Y qué hace el diablo? El diablo lo tienta, ¿verdad? Pero es por la palabra de Dios. Pero ¿cómo Jesús le refuta? Le dice, escrito está. Y todo lo que el diablo le decía, Cristo lo confrontaba con la misma palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar llenos cada día de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar llenos cada día de la presencia de Dios. La presencia de Dios puede tener, como dice la palabra, la presencia de Dios está en nosotros, está alrededor de nosotros. Nosotros vemos que en Lucas, también en ese mismo capítulo 4, unos versos más para abajo, si no me equivoco, habla de que Jesús bajó del monte con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él y también Isaías lo hubiese profetizado. Donde dice que el Espíritu de Dios lo había ungido, ¿para qué? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos. ¿Y por qué Jesús siempre, cada vez que iba a un lugar, había siempre reprensión de demonios? Cuando fue a Gadara, reprendió al gadareno. También había un joven que se echaba en el fuego, se echaba en el agua, y padecía de esto desde niño. ¿Y qué hace Jesús? Le echa el demonio fuera. ¿Qué hace Jesús con la mujer encorvada? También le reprende ese espíritu que la tenía a ella oprimida con esa enfermedad. 18 años. Entonces los espíritus inmundos son reales. Los espíritus inmundos se oponen a que tú ores. Los espíritus inmundos se oponen a que tú ayunes. Cada vez que tú te propones en tu corazón orar, ellos están ahí vigilando para que tú no lo hagas. E incluso muchas veces infunden temor, infunden duda, infunden confusión para que tú no ores. Tú no ves que tú tienes tantas guerras cuando tú te vas a levantar a orar de madrugada. Es porque el enemigo está ahí, vigilante, para que tú no hagas las cosas que tú antes hacías.
Te dejaste infundir miedo. En el Salmo 91, David habla de unos espíritus inmundos. Habla de las saetas. Habla de las pestilencias. Habla del terror nocturno. Estos espíritus inmundos no son cuentos. Son unos espíritus que operan de día y de noche. Son espíritus que siempre andan mal influenciándote para que tú no hagas las cosas de Dios, mal influenciándote para que tú peques, para que tú ames el pecado, para que tú a todo lo que tú vas a hacer le digas no está mal. Por eso es que se han metido corrientes que no están alineadas con la voluntad de Dios, porque todos nosotros pensamos que no está mal. Y hay cosas que tu conciencia y el Espíritu Santo en ella te reprenden. Yo recuerdo, yo tengo un estilo conservador y yo recuerdo que cada vez que yo me ponía una ropa o una prenda o me ponía cabello postizo, que cuando yo estaba en el mundo yo lo hacía, el Señor me reprendía fuertemente y yo decía, ¿y por qué si esto no es nada? Pero después de que yo fui escudriñando la palabra, que el Señor me fue revelando la palabra, entonces yo me fui dando cuenta que hacia donde yo iba era el camino correcto. Porque nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que falta en muchas personas en este tiempo, el Espíritu de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te reprende, te dice qué ponerte, qué no ponerte, cómo hablar. Hasta los pensamientos, el Espíritu de Dios te los reprende. Debemos de tratar de resistir al enemigo, porque todos queremos salvarnos. Si te mueves de la posición de salvo, te vas a perder. Y no importa cuántos años tú tengas en el Evangelio, 20, 30, 40, lo que sea. Porque el mismo Pablo dice, enseña, no me sé el contenido completo, pero él enseña que muchos han servido de puente, yo parafraseando, de puente para que otros pasen a la salvación. Sin embargo, ellos se van a salvar y ellos se van a perder, y eso está sucediendo. Hay muchas personas que le han servido al Señor, que tienen muchos años dentro del Evangelio, que tienen mucho tiempo haciendo la obra de Dios, que a través de ello han venido muchos al Evangelio, que han reprendido demonios, que han hablado lengua, que se han sacudido, y hoy por hoy, si Cristo viene hoy, se van a perder. Vamos a luchar por este Evangelio que costó sangre pura y santa. Vamos a tratar de no dar nuestro brazo a torcer. Vamos a tratar de no contaminarnos con la comida de esta generación. Vamos a tratar de no contaminarnos con la comida de este siglo. Nosotros podemos estar entre ellos y no contaminarnos. Porque Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se contaminaron. Y querían contaminarlo, le cambiaron los nombres, porque el enemigo hasta te quiere cambiar la identidad. Y a ellos querían cambiarle la identidad. Pero la identidad tuya no depende del nombre que te dio el mundo. La identidad tuya depende del nombre que te dio Dios. Y si tú te mantienes en la posición donde Dios te posicionó, es difícil que el enemigo logre
robar tu identidad. No nos contaminemos. Vamos a tratar de vivir un evangelio santo. Primera de Pedro 1:16 dice, escrito está, sé santo porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, 24/7, los 7 días de la semana, donde te ven, donde no te ven, hay que ser santos. Porque de la única manera que el enemigo no puede tocar tu alma es si tú te mantienes santo, recto, en integridad. ¿Por qué el enemigo nunca pudo tocar el alma de Job? Le quitó todo lo que había a su alrededor, familiares, bienes materiales, y lo enfermó en su cuerpo. Pero nunca pudo quitarle su integridad, su rectitud, y nunca pudo tocarle su alma, porque él era un hombre recto delante de Dios. Y así tenemos que ser nosotros, rectos, caminar en integridad, santos. Usted puede orar mucho, pero la oración del justo es la que puede. Y cuando hablamos de justo, es una persona que ejerce la justicia, que es íntegro, que es obediente y que aparte complementa todas estas cualidades con oración e intimidad con Dios. Por eso es que hay personas que Dios no le escucha su oración porque no están bien delante de la presencia de Dios. Por eso es que hay personas que han perdido la batalla delante del enemigo porque no están bien delante de la presencia de Dios. Se necesitan más personas en las redes sociales que prediquen a Dios, que prediquen la verdad de Dios, que no prediquen cuentos y fábulas, que prediquen lo que es la santidad, la integridad, la obediencia de Dios, y que lleven al pueblo a intimar otra vez con Dios. Paraos en las sendas antiguas, paraos en los caminos y mirad las sendas antiguas. Volved a lo que tú hacías antes. Si tienes que irte al monte, vete. Si tienes que orar en las cuevas, vete a orar en las cuevas. Si tienes que irte a encerrar en la iglesia 7 días, enciérrate. Si tienes que hacer propósito, días completos, 2 días, 3 días, conforme a la voluntad de Dios, hazlo. Porque Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, con sus vestiduras blancas. Y nadie se quiere quedar. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Te quiero presentar mi libro, nunca dejo de presentarlo. Levantada para ser guerrera. Este es un libro de crecimiento espiritual. Yo sé que va a ser de bendición y de edificación para tu vida. Consíguelo en Amazon a un módico precio. Dios te bendiga.